Hola, ¿qué tal han estado? En esta oportunidad tenemos un tema bastante interesante. ¿Conoce usted bien a Dios? Una pregunta, ¿verdad? Que va de acuerdo a lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en parte de una oración que Él hizo y se registra en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Le invito a que abra su Biblia conmigo, por favor, y leamos juntos. Juan o San Juan 17:3. A ver qué dijo Jesucristo en esta oración. Si ya lo tiene, sígame en la lectura, por favor. Leemos. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nota usted que la vida eterna nuestra depende de ese conocimiento que adquiramos acerca de Jehová Dios, nuestro Creador, y de Jesucristo, nuestro Redentor. Cuando Cristo aquí se refirió a adquirir conocimiento de Dios, se refería a más que solo tener conocimiento de la existencia de Dios, o de solo decir yo creo en Dios. Vamos a ver un ejemplo que implica más. Es parte también de una plática que tuvo Jesucristo con la samaritana, en donde vamos a ver que simplemente saber algo acerca de Jehová Dios y afirmar que lo adoraban no era suficiente para que Dios aceptara a esos samaritanos. Veamos ahí mismo en Juan, ahora vamos al capítulo 4, versículo 22. Solo es la parte de la plática de Jesús con la samaritana. Como pueden leer ustedes, el contexto se refería a la adoración de los samaritanos y de los judíos. Entonces le dice Jesucristo aquí en Juan 4:22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Como usted puede leer, los samaritanos eran parte de las 10 tribus de Israel que se habían separado después de la muerte de Salomón. Ellos adoraban, según ellos, a Dios, pero hacían unos postes que le llamaban postes sagrados en una montaña. Sin embargo, Jesucristo les dice, ustedes están adorando algo que ustedes no conocen, porque en verdad ellos no conocían a Jehová Dios, solo era por oídas. Le dice, nosotros adoramos lo que sabemos, ¿sí? Porque Jehová Dios era con los judíos, que tenía el pacto más a cabalidad, porque como le dice, la salvación viene de los judíos. ¿Por qué razón? Porque venía de Jesucristo la salvación, poner fe en Jesucristo. A ellos les faltaba ese conocimiento. Entonces no conocían ni a Dios ni a Jesucristo. Por lo tanto, necesitaban hacer pasos para ello y encaminarse hacia la vida eterna. Pues de manera similar que los samaritanos, muchos hoy ni siquiera conocen el nombre de Dios, pero dicen que creen en Dios, imagínense. Confunden a Dios con su Hijo, porque usted pregunta, ¿quién es Dios? Jesús, le dice. Y otros enseñan que Dios es una Trinidad. Imaginen, no conocen a Dios, sin embargo se creen muy devotos como lo creía la samaritana. Entonces esto nos lleva a hacer esta cuestión. ¿Qué implica entonces conocer a Dios? Bueno, conocer verdaderamente a alguien significa más que solo saber que esa persona existe. Voy a ponerle un ejemplo. En su país, como en todos los países, las personas saben quién es su presidente y hasta lo han visto en fotos.
Pero ¿realmente lo conocen? Probablemente no, porque conocer a alguien implica más que solo saber quién es esa persona. Por ejemplo, tal vez usted tiene un amigo de quien usted diga, oh sí, en él sí yo confío. Puedo contar con que cumplirá su palabra. Y sé que si tengo algún problema, ese amigo me va a ayudar. ¿Por qué enfáticamente usted dice eso? Porque la persona a que usted se refiere no sería alguien a quien hubiera conocido tan solo ayer o por fotografía, ¿verdad? Tendría que ser alguien con quien usted se hubiera asociado por largo tiempo, que vez tras vez habría probado que es confiable y que cumplía en sus palabras. Vemos pues que conocer a alguien envuelve percibir su verdadera personalidad, su verdadera identidad y familiarizarse con ella, familiarizarse con sus sentimientos. Y esto naturalmente exige íntima cercanía y experiencia por algún tiempo tratando a esa persona. Entonces, siendo así, usted pudiera preguntarle, ¿cómo puedo llegar a conocer a Jehová si Él es un espíritu invisible? Esa es otra cuestión importante. Vamos a ilustrarlo también así. Los que son más o menos contemporáneos míos saben que en aquellos tiempos de nuestra juventud no existían ni teléfonos, peor celulares. No muchos tenían televisión. Y en los pueblitos donde habían pocos partidarios para matrimonio, entonces se valían de una revista que salía por ahí, en donde se anunciaban tanto varones como mujeres buscando novios con miras a casarse. Eso le llamábamos nosotros por correspondencia. Se iniciaban esas relaciones. Usted no conocía a esa persona, yo para el caso no lo hubiera conocido si hubiera tenido buscar una relación para matrimonio de alguien que residiera en otro país lejano. Sin embargo, a base de correspondencias y descripciones de cada quien, uno podía llegar a conocer a esa persona sin haberla visto. Y llegaban muchos al grado de enamorarse y proceder a un casamiento. Pues, mire, eso ilustra que sí podemos llegar a tener buena relación con alguien a quien no vemos. Sin embargo, leamos Éxodo 34, 6 y 7. Éxodo 34, 6 y 7, en donde aquí en la Biblia vamos a encontrar algunos detalles de la personalidad de Jehová Dios nuestro Creador. Es como tener esas revistas por correspondencia. La Biblia es como que fuera por correspondencia. Leamos Éxodo 34, versos 6 y 7. Leemos ahí. Y pasando Jehová por delante de él, o sea, de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Nota usted? Es como la descripción que se daba en esas revistas por correspondencia en las cartas con la gente. Aquí él se describe como un Dios misericordioso, poderoso, porque es que es fuerte,
piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, y muchos otros calificativos que usted ve aquí. Pero este solo es parte de todo lo que Dios nos da a conocer en su palabra, la Biblia, para que nosotros podamos llegar a familiarizarnos con Él y hacer un cuadro mental de su personalidad. En la Biblia también se da descripción de los sentimientos y las respuestas a reacciones de Jehová, y eso nos ayuda a conocerlo mejor. Veamos para el caso en Salmos 145, 17 al 19. Salmo 145, 17 al 19. Ahí leemos: justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Mire, aquí tiene otros detalles interesantes de nuestro Creador. No necesitamos verlo, sino que ver lo que nos rodea. Él es justo, misericordioso de nuevo en todas sus obras, y está cerca de todos los que le invocan, o sea, los que hablan de su nombre, y va a cumplir el deseo de los que le temen, porque el temer no es pavor, temer es demostrarle amor. ¿Por qué? ¿Cómo le demuestra amor? Temiendo hacer algo malo, algo que Él no le va a aprobar. Pero note al final, va a oír nuestro clamor. ¿Cómo? En nuestras oraciones le expresamos nuestros sentimientos. ¿Y tenemos problemas? Él los salvará. Es cuadro suficiente, ¿verdad?, como para conocer a alguien, aunque no lo estemos viendo de cerca. Pero tenemos más detalles en la Biblia para conocerlo bien y familiarizarnos. Pues otra manera de llegar a conocerlo es esforzándonos por imitarlo. Imitarlo, dirá usted, ¿cómo es eso posible si ni siquiera lo vemos? ¿Cómo lo vamos a imitar? Pues claro que sí podemos, porque usted sabe que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, las buenas cualidades que manifestamos, como ser amor, misericordia, sabiduría, justicia y hasta cierto grado poder, son simples reflejos de Él, y podemos desplegarlos. Así lo estamos imitando. Pero esto más, véase lo que nos dice la carta de Pablo a los Efesios capítulo 5, versículo 1. ¿Qué quiere Él que hagamos? Efesios 5, 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed imitadores de Dios. Si Dios permitió que se pusieran estas palabras en su Biblia, es porque Él quiere que lo imitemos. Y bien podemos hacerlo, no está fuera de nuestro alcance. Solo tenemos que desplegar esas cualidades que tenemos inherentes en nosotros. Otra cosa que puede ayudarnos a conocerlo mejor es tener una relación personal con Dios. Vea este registro que es interesante en Segunda de los Crónicas, capítulo 20, versículo 7, de un personaje bíblico que tuvo esa relación cerca con Jehová Dios. Segundo de las Crónicas 20, 7.
Segundo de las Crónicas 27. Si ya lo encontró, leamos juntos. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Sí, recordemos que Abraham, Jehová Dios le pidió que abandonara su ciudad natal, donde vivía cómodamente, y él accedió. Quería esa íntima amistad con Jehová. Le obedeció y se fue a vagar por toda una tierra que le prometió dársela a sus descendientes, toda la tierra de Canaán, que después se la dio a los israelitas, que fueron los descendientes de Abraham. Entonces, lo que queremos enfatizar y destacar aquí es que menciona a Abraham, tu amigo. Entonces, Abraham era una persona como nosotros. Simple. La única diferencia que él, si ponía fe en Jehová y llegó a tener entonces esa cercanía mediante obedecer y hablar inclusivamente con representantes de Jehová que venían en su nombre. Esa relación muy estrecha que desarrollaron es la que hizo que por ambos se consideraran amigos. Jehová consideraba amigo a Abraham y Abraham consideraba su amigo a Dios. Entonces, Abraham había llegado a conocer a Dios y estaba seguro de su amor, de su misericordia y su justicia. ¿Quiere confirmarlo? Ahora veamos la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 23. Vamos a la carta de Santiago, el medio hermano de Jesús, porque era Santiago y Judas eran hijos de María. Entonces vea lo que nos dice Santiago 2:23 al mismo respecto. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Nota entonces, creyó, obedeció y procedió de acuerdo a lo que Dios pedía de él. Llegó a ser amigo, tener esa relación íntima. Igualmente nosotros, usted y yo podemos llegar a lo mismo. Tenemos que conocer mejor a Jehová por medio de los detalles en su palabra, la Biblia. No necesitamos verlo. Así como muchos llegaron a contraer matrimonio por correspondencia sin haber conocido a la persona, así nosotros podemos llegar a tener esa íntima relación con Jehová Dios. Pero nosotros sí lo conocemos por todo lo que nos rodea, ¿verdad? Y las descripciones de la Biblia. Entonces, las amistades fuertes solo pueden existir si hay una buena comunicación. Esto es importante. ¿Cómo nos comunicamos con Jehová Dios? Ya lo saben. Por medio de hablarle a Dios con regularidad en oración. ¿Qué va a incluir en eso? Acerca de asuntos que nos interesan. En todo, dice la Biblia, con oración y ruego, háganle conocer sus peticiones a Dios. Entonces tenemos que acercarnos en oración. En esa forma también buscamos su guía. Nosotros también podemos llegar a conocerlo en esa manera, tal como lo hizo Abraham. Y no piense que esta comunicación en oración con Dios es solo de una vía. No. Él nos escucha, pero también nos responde. Claro, no vamos a escuchar la voz de Dios hablándonos.
ni como en aquellos tiempos antiguos que por medio de un sueño les hablaba a algunos de sus profetas. No, ahora tenemos toda la respuesta a cualquier inquietud nuestra en su palabra, la Biblia. Solo tenemos que buscarla. Ahí está todo. Entonces, conocer a Jehová, hemos visto, no solo basta con decir yo creo en Él. Implica relacionarse íntimamente con sus propósitos. Por ejemplo, el caso para hoy, el propósito de Dios es darnos vida eterna. Entonces, ver qué Él requiere para que tengamos esa vida eterna. Relacionarnos con sus hechos. Todos los hechos de Dios en el pasado para su pueblo están registrados en la Biblia. Sus cualidades, ya vimos algunas de ellas, ¿verdad? En Éxodo y Salmos. Sus sentimientos. A Él le duele vernos sufrir, pero no actúa de momento porque Él tiene un calendario y de acuerdo a su justicia tiene que esperar a que llegue el día de ese calendario. Entonces también tenemos que saber y tener la paciencia de esperar, actuar de acuerdo con ese conocimiento. Hemos visto pues que las personas pueden conocer a Dios y hemos considerado algunas maneras de hacerlo, como ser, por ejemplo, aprendiendo acerca de Él en su palabra, la Biblia, relacionándonos con Él en oración, plática de tú a tú, reconociendo su autoridad y obrando de acuerdo a ese reconocimiento, o sea, obedecer lo que Él quiere de nosotros. Pero hay otra pregunta vital. ¿Cómo puedo estar seguro de que Él me conoce? Hemos hablado solo de llegar a conocerlo, pero una amistad es de ambos lados, ¿verdad? Es recíproco. Entonces tenemos que asegurarnos de que Él también nos conoce, o que nos reconoce como su amigo. Entonces, con frecuencia, el que Dios conozca a alguien significa que lo reconoce como aprobado. Muchos personajes bíblicos han sido conocidos y reconocidos por Jehová Dios. Han sido aprobados por Él. Han sido aceptados y dignos de su atención. Igual nosotros, si nos volvemos a Dios con fe y sobre la base del rescate, del sacrificio de Jesús, podemos llegar a ser conocidos por Dios. Y al aumentar en fe y evitar el mal proceder, Dios puede continuar conociéndonos a nosotros. Verdaderamente, entonces, conocer a Jehová y la senda de la vida es una experiencia grata y satisfaciente. ¿Por qué? Porque este es el conocimiento que lo puede llevar a usted y a mí a la vida eterna en esta tierra convertida en un paraíso. Bien, nos veremos en la próxima oportunidad. Se me cuidan. Ya está bajando la incidencia del efecto de ese COVID, ¿verdad? Pero siempre sigamos cuidándonos mucho. Si hay posibilidad de vacunarnos, pues lo recomendable es hacerlo. Alguna protección obtenemos. Pórtense bien y siempre lo mejor de lo mejor para ustedes.